Seguimos acompañándote en esta tarde. Está Noemí López ya con nosotros, secretaria gremial de la CTA Autónoma de Salta, porque el día 16 va a acontecer, ¿no?, un paro nacional de la CTA. Así que queremos tener detalles acerca de esto, las demandas que están llevando adelante especialmente, porque me imagino que del otro lado muchas de ellas deben ser parte también seguramente de tu familia o de lo que estás viviendo en la actualidad, ¿no? ¿Cómo estás, Noemí? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Contame un poquito cómo va a ser la jornada del día 16 y obviamente vemos que hay un pueblo muy movilizado, ¿no? Vos no sos ajena a todo lo que pasa y lo que acontece en la provincia, y vemos que todo el tiempo hay reclamos, no solamente en Salta, sino a nivel país. Bueno, justamente en función de lo que estás describiendo claramente, nuestra CTA a nivel nacional, después del Congreso Nacional que hubo de toda la dirigencia de ATE, coincidió con la gran represión del 25 de mayo. Nosotros de nuestra CTA autónoma lanzábamos el paro para el 8 de junio y ahí solicitamos a la conducción nacional que, bueno, ya que estaban todos los compañeros del país reunidos en Buenos Aires, se discutiera la situación de Salta, lo que estaba pasando en Jujuy, lo que estaba pasando en Misiones, en el resto de las provincias, y que nos parecía oportuno pensar en una gran jornada nacional de lucha desde nuestra central autónoma. Bueno, fue así. Primero venía como una jornada con movilización y después decidieron, junto con la conducción de ATE Nacional, una convocatoria conjunta. Así que el paro nacional del 16 es de la Asociación de Trabajadores del Estado a nivel nacional y de nuestra central. Los principales reclamos tienen que ver con un aumento de emergencia para todos los estatales, porque no llegamos a fin de mes. La inflación nos termina tapando la realidad diaria. Salimos también por soberanía. Vos sabés que hace poquito se hizo el primer encuentro nacional sobre la soberanía, no solamente con lo que tiene que ver con las industria estatal, como por ejemplo el astillero Río Santiago, sino porque tenemos todo el debate sobre la hidrovía del Paraná. Hoy, 14 de junio, se cumplen 42 años de nuestra gesta en Malvinas, el 14 de junio del 82, y todo lo que significó para el pueblo argentino. Otro de los puntos es el salario universal ya para todos los compañeros trabajadores de la central. Vos sabés que dentro de nuestra central nosotros tenemos trabajadores que pertenecen a la economía popular, son trabajadores no formales, por lo tanto discutir un salario universal para cubrir esas demandas es algo inmediato, porque los compañeros y las compañeras viven de la changa diaria. Claro, y que son los que peor lo pasan porque no tienen ningún derecho, no tienen la posibilidad ni siquiera de enfermarse y saber que van a tener una cobertura o que alguien va a llevar un alimento a su casa, ¿no? No, y son justamente esos compañeros, acordate en la pandemia, que fueron los que se organizaron por brigadas barriales, organizaban los comedores y los merenderos, y tuvieron sobre sus espaldas no solamente alimentar a su barriada, sino inclusive socorrerlos y asistirlos en medio de la pandemia. Yo me acuerdo, no me voy a olvidar nunca, que en el hospital de que yo dependo, el Papa Francisco, la primera dotación de EPP, de elementos de protección personal, que recibió fueron de las organizaciones sociales de nuestra CTA autónoma. Y después, no es ajena a la central a nivel nacional, sacó un repudio a nivel nacional de lo que está aconteciendo en Salta. Seguimos exigiendo que se vete esta ley antiprotesta, que se deje de criminalizar a los compañeros por luchar y a las compañeras por luchar. De hecho, los 19 compañeros y compañeras que fueron detenidos el 25 de mayo siguen procesados. Y también, ese es en el marco nacional, también hemos involucrado las demandas que son específicas de los estatales de Salta. Los municipales me acaban de informar que han cerrado un acuerdo del 40% a partir del mes de marzo. Bueno, ya te está marcando una paritaria mayor a la que se cerró en las provinciales. Nosotros queremos avanzar concretamente, por ejemplo, que se atiendan y se cubra todo lo que es la estructura de cargos de la provincia, tanto en la centralizada como en los organismos descentralizados, porque son 26 años que no se atiende este problema. A ver, tenés el hospital Papa Francisco, que desde que nació funciona sin estructura de cargos. Las plantas de cargos que no se cubren se van achicando, con lo cual condiciona al sistema sanitario y la planta política crece.
Claro. Tenés una pirámide invertida que hace aún más difícil resolver el problema sanitario en la provincia. A eso sumarle el recurso humano, a eso sumarle la lucha actual Bueno, y pasa, de los compañeros. claro, y pasa lo mismo en educación, ¿no? Que también es un reclamo que vienen llevando desde hace mucho tiempo, esto es decir, bueno, hay gente que se va jubilando, va terminando su función y esa gente no es nombrada, digamos, no se nombra a personas que puedan dar esa cobertura, entonces hay docentes sobrecargados, hay personal administrativo sobrecargado, hay personal de maestranza sobrecargado, ¿no? Lo mismo que vos replicás en la salud, termina pasando también en educación, que son además puestos claves. Así es. Por ejemplo, hablábamos con los compañeros ordenanzas que trabajan en el sistema de educación, que no tienen ni los más mínimos elementos para poder realizar su trabajo y son multitareas, porque terminan de asear los baños, los establecimientos e inmediatamente deben correr a la cocina a hacer de ayudantes de cocina para poder darle la copa de leche a los niños. Y tenés personales en esas condiciones de potenciar trabajo, con monotributo, totalmente precarizados, con más de 10 años, cuando ya deberían estar con planta permanente. Todavía estamos esperando que eso se efectivice. Y después entendíamos que también había que recoger los reclamos que nos atravesaron y nos siguen atravesando a lo largo de estas 7 semanas de lucha, porque no somos ajenos. A ver, yo represento a APSADES, nuestra conducción asumió el 22 de marzo, después de las elecciones del 1 de marzo, con nuestro secretario general Lucas Tognolini a la cabeza, y te imaginas que cuando vimos esa acta paritaria, donde se presentan dos señores que son dos impresentables, como Caranza y Domínguez, que no representan a la asociación, y firman una paritaria insuficiente, pero lo más grave, en un ítem que es tan sensible para el equipo de profesionales de la provincia de Salta, que trabaja en salud pública, terminan monetarizando un ítem que, como lo dice Mabel, incumbencia profesional, va a contramano de lo que está establecido en el estatuto que nos rige, que es la ley 7678, carrera sanitaria, y todas las leyes existentes que regulan la responsabilidad de cada profesional universitario. Por ejemplo, el agrupamiento P1 son todos los profesionales con 5 años de estudios universitarios, títulos de grado o más, es un P1. Después discutamos título, especialidad, porque naturalmente un profesional que ha hecho un posgrado, una maestría, un doctorado, se le debe reconocer la especialidad. También discutamos nivel alcanzado, todos derechos que los teníamos antes de este estatuto que fue modificado en el 2011. Pero lo que hace incumbencia profesional, lo que realmente nos alarmó y nos llenó obviamente de mucha furia, no solamente porque divide el equipo de profesionales, sino porque implica un retroceso en el reconocimiento de las profesiones que forman parte interdisciplinaria del equipo de salud. En salud pública no se puede trabajar de manera no integral. Claro. Tenemos que trabajar integradamente e interdisciplinariamente. Entonces no se puede admitir que el valor monetario de incumbencia profesional sea 60.000 para los médicos, 40.000 para los bioquímicos, 30.000 para los odontólogos y 15.000 para el resto de la licenciatura. No solamente es discriminatorio, sino además que es ilegal. Y esto lo traigo a colación porque vos te acordás, en noviembre estalló, cuando se supo que había un bono solamente para el personal médico y para el resto del equipo de salud, los profesionales, bueno, chúpense en un clavo, que Dios los ayude. Lo traigo a colación, ya que vos me hablás de por qué salimos a luchar, porque ese también es un punto que para nosotros es altamente sensible, porque entendemos que es un retroceso. Obviamente que vamos a seguir adelante desde la asociación hasta donde tengamos que seguir, porque entendemos que no podemos permitir un bastardeo de ese tipo, y además, ¿quién le dijo a Mangioni, a Ocaranza y a Domínguez que ellos pueden monetarizar el esfuerzo de las carreras de los kinesiólogos, de las nutricionistas, de las psicólogas, de las trabajadoras sociales, de las fonoaudiólogas? Es gravísimo porque fija un antecedente discriminatorio que va contra todas las leyes establecidas y los convenios internacionales, ¿no?, que tienen que ver con los derechos humanos, sino que además nos divide en un momento muy crítico. O sea, estamos saliendo de una pandemia, estamos tratando de afrontar una situación muy difícil desde el punto de vista del recurso humano. Vos sabés, estás consciente que nuestros compañeros profesionales todos los meses sufren el impuesto a las ganancias, ¿no? Cuando todos sabemos que el salario no es ganancia, porque no son empresarios de la salud. Mis compañeros venden su fuerza de trabajo por un salario, no son empresarios.
que le apliquen el impuesto a las ganancias a los grandes Claro, y por ahí empresarios. trabajan el día completo, la jornada a más no poder para poder tener un ingreso mínimamente digno y cumplir con las obligaciones que tengan en su hogar, ¿no? Eso obviamente hay que rediscutirlo y también terminar con los privilegios, porque si no hay unos pocos que siempre salen indemnes de toda esta circunstancia, como sigue siendo el Poder Judicial, ¿no? Noemí, ¿sentís que este gobierno no les ha dado el espacio para poder dialogar realmente y plantear todos estos reclamos que ustedes están volcando en las calles, que llevan a los medios de comunicación y que expresan obviamente en estas jornadas? No creo que es un problema de oír, creo que no hay voluntad política de resolver. Nosotros hemos planteado en numerosas mesas paritarias lo del impuesto a las ganancias y no hemos logrado que el gobernador acceda a mandar el listado de todos los profesionales que hacen guardia en zonas desfavorables para que queden exentos al impuesto a las ganancias, que es algo que está modificado en el 2019. Esto que te hablo yo ahora es un decreto, el 260, que fue aprobado hace 45 días en la Cámara de Senadores, que justamente modifica la ley de ganancias y amplía el beneficio, te estoy diciendo a todo el equipo de salud de la República Argentina, que amplía y dice, no solamente para que los que hacen guardia en zonas desfavorables, sino para todos los que hacen guardia en el territorio argentino que sean personal de salud pública. Ya debería haberlo aplicado a partir de este mes. No lo aplican porque no tienen la voluntad política de hacerlo. En ese momento, cuando nosotros nos sentábamos con Luca en mesa paritaria, nos decían, no, lo que pasa es que la ley no está reglamentada. No me corra con que la ley no está reglamentada. Si hay decisión política se puede hacer y vos le sacás de encima a los compañeros un cepo. Porque estamos hablando de 90.000, 160.000, compañeros que hacen 5 guardias y 3 se les lleva el fisco. Obviamente que ningún compañero profesional va a querer hacer guardia, porque no le conviene, trabaja más y gana menos. Por supuesto, sí. A eso agregar las condiciones de trabajo. Y en medio de esta lucha que ha tenido todo, en donde se confunde todo, redoblan la apuesta con una ley antiprotesta, absolutamente anticonstitucional, traída de los pelos, nacida del riñón de un partido que viene de la dictadura. Porque ¿de dónde vienen esas señoras que hicieron ese proyecto? Del PRS, ¿no? ¿Y quién lo fundó al PRS? Un gobierno de facto. Un gobernador en la época de facto, por lo tanto nos parece una aberración. El 16 creo que tenemos que apostar no solamente a los reclamos salariales y de condiciones de trabajo que te planteé y la precarización, sino que estamos hablando de algo mucho más serio que tiene que ver con el avance de la derecha sobre nuestros derechos constitucionales y nuestros derechos democráticos. Mabel, al pueblo argentino le costó la sangre de 30.000 detenidos desaparecidos. Y tenemos democracia a un alto costo. Y eso que hemos recuperado la democracia rápidamente, porque la dictadura en la Argentina fue una de las más cortas de Latinoamérica, no fue como la de Paraguay con Stroessner, ni la de Pinochet. Por lo tanto, la reserva militante y democrática del pueblo argentino y del pueblo salteño es muy grande. Por lo tanto, yo aprovecho este programa para decirte que si estamos a días de conmemorar la gesta güemesiana, lo mejor que puede hacer el pueblo salteño en particular, independientemente de su pertenencia partidaria, de qué central de trabajadores exista, a qué gremio pertenezca, si no pertenece a ningún gremio, que tiene que marchar y que tenemos que salir a las calles las veces que sean necesarias hasta que esa ley sea borrada de todos los lugares posibles, que sea vetada, que sea derogada, que no exista dentro de las leyes salteñas, porque marca un antecedente que tiene que ver con algo muy delicado. Yo no sé si vos te preguntás qué va a pasar de aquí a unos meses, yo me lo pregunto. Sí, por supuesto. Si a la derecha se hace, la derecha más goricla, ¿no? En las figuras de los Milei, de los Juntos por el Cambio, ¿qué te pensás que van a hacer? ¿Van a utilizar todas esas leyes represivas, como lo que está pasando con los hermanos jujeños, para justamente hacer pasar el ajuste, perdón, por la redundancia, sobre la espalda de los trabajadores? Porque ellos necesitan un Estado chico, que no responda ni dé resoluciones a los grandes problemas de los ciudadanos. Quieren un Estado chico y que el resto se arregle como pueda. Muchísimas gracias, Noemí. Gracias por compartir Mabel, con nosotros esta tarde y por traernos obviamente esto para que todos del otro lado puedan reflexionar y también participar activamente como los convocaste recién. Pausa, quédate ahí, ya volvemos.